palabra la compartí hace 2 o 3 semanas atrás y siento en este momento de compartirla con ustedes. Fue cuando la compartí por primera vez, de esas cosas que vienen en la plataforma, y uno está nervioso porque no es que no haya que hablar. Ustedes saben que con el programa de radio uno tiene todos los días algo para hablar, entonces hablar no es difícil, por lo menos para quien les habla, hablar no es difícil. Lo difícil es hablar lo que Dios quiere. Hay que saber lo que Dios quiere para el pueblo. Y yo estaba ahí, daba vuelta la Biblia de acá para allá, de allá para acá. Y subí a la plataforma y seguía dando vuelta la Biblia de acá para allá. Y pasó la ofrenda y la hoja de la Biblia iba y venía. Y por ahí caí en un lugar y sentí, eso es. Y entonces toqué esa palabra y la verdad que era del Señor. Y hoy siento, y no quiero decir que Dios me habló, pero siento yo en mi corazón, una cuestión mía nomás, que esta palabra tengo que compartirla con ustedes hoy. Está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Crónicas, en el capítulo número 21. Vamos a hacer una introducción, tiene una introducción un poco áspera, pero le aseguro que es para nuestra edificación y bendición. ¿Amén? Muy bien. El rey David es un hombre que ha prosperado mucho. Es un hombre que salió detrás de las ovejas, Dios le puso corona, un vestido real, le dio un nombre en medio de todas las naciones, tuvo mucha tierra, conquistó mucha tierra. Ese hombre prosperó económicamente, se hizo su nombre famoso y en un determinado momento él quiere hacer un censo de la nación y de hecho que hace el censo de la nación y Dios se enojó muchísimo con David por eso. Ahora, evidentemente no se enojó porque contó al pueblo o porque lo censó al pueblo. En la Biblia hay un libro que es el libro de los números y si usted lee desde el primer capítulo al último son censos, ¿está bien? Y tantos había de la tribu de Judá y tantos de la tribu de Leví y tantos de la tribu de Neftalí y tantos de edad para salir a la guerra y usted va a ver números nomás, es un censo. Entonces el problema no era el haber contado a la gente. El problema por el cual Dios se enoja con David era la motivación por la cual David contó a la gente. David, un hombre que tiene tierra y ahora es un hombre que se da cuenta que su nación es numerosísima. Hay mucha gente en esa tierra y usted sabe que tierra y gente dan poder, ¿no es así? Tierra y gente dan autoridad. Tierra y gente es lo que Dios prometió para nosotros, para sus hijos. Tierra y gente, ¿amén? Entonces él quiere saber con cuántos cuenta. Y quizás su corazón se enorgullece, se siente apoyado por un pueblo numerosísimo, muchos soldados y además mejores y más cantidad de impuestos, porque más gente, más impuestos, más dinero, más poder. Y este hombre se desvía un poco su visión, queda descentrado del Señor para concentrarse y apoyarse en la fortaleza humana, en lo grande que él era. Y dice la Biblia que eso le desagrada a Dios. A tal punto le desagrada a Dios que Dios decide corregir, disciplinar a David. La verdad que las disciplinas, las correcciones no son agradables. La Biblia dice que al principio toda disciplina es bastante antipática, pero al final produce frutos que son para vida eterna, ¿no es así? Y también la Biblia dice que el que no recibe disciplina no es hijo, sino bastardo, y todo aquel que tiene un padre es disciplinado. La Biblia dice que si nosotros hemos sido disciplinados por nuestros padres terrenales y los venerábamos, cuánto más debemos venerar y honrar a nuestro Padre Celestial cuando Él nos disciplina. Y entonces David va a ser corregido, va a ser disciplinado a causa de esa actitud. Dios quiere redireccionar su corazón, que deje de confiar en apoyos, en muletas extras al Señor y pueda otra vez depender absoluta y totalmente de Él. Entonces le envía un profeta, que es el profeta Gad, que le dice en el verso número 11, estamos en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 11. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué le voy a responder al que me envió? Y entonces David responde al profeta Gad y le dice, estoy en gran angustia, ruego yo caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, pero no caiga en mano de los hombres. Así que el Señor le dice, mira David, no te portaste bien, te tengo que disciplinar, hijo.
tengo que corregirte. Y te voy a dar una opción. Por 3 años no vas a salir con tus amigos. O por 3 meses no vas a ver televisión. O durante 3 días te voy a dar una cinteada. Elegí, ¿qué escoges? Pero cobrar vas a cobrar. Y David dice, estoy en gran angustia. Con algo me van a dar. Y David dice, yo que caiga en las manos del Señor, porque sé que Él es misericordioso. Pero no caiga en las manos de los hombres. Qué terrible los hombres que somos, ¿no? Los hombres no tenemos misericordia. Por eso cuando nosotros caemos en nuestras debilidades, hay un Dios que siempre nos restaura, borra la cuenta y hay un papel nuevo en blanco para que podamos escribir una historia de vida nueva. Pero los hombres difícilmente, o tal vez pasa el tiempo hasta que sus misericordias se dejan ver sobre nosotros. Y David escoge para sí justamente los cintazos del Señor. Entonces en el verso 15 dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ahora, venía destruyendo aquel ángel, porque en el verso 14 dice que murieron 70.000 hombres, 70.000 personas habían muerto de la nación de Israel, y viene el ángel para destruir a Jerusalén. Pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aquí yo me hice una pregunta, ¿por qué el Señor detiene al destructor, al que roba, al que arruina, al que mata, al que te quita la alegría, la paz, el gozo? Sabes bien quién es el destructor, es Satanás, ¿no? El que te arruina una familia, la salud, las finanzas, las economías. Pero ¿por qué Dios le dice al destructor, basta, detente? En un campo que era de un señor llamado Ornán, y la Biblia dice que era jebuseo. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Sabemos que los jebuseos no pertenecían al pueblo de Dios, eran cananeos. La ciudad de Jerusalén, antes de ser Jerusalén, se llamaba Jebús, porque ahí vivían los jebuseos. David conquista a Jebús y pone su capital allí en Jerusalén. Y los jebuseos no pertenecían a un pueblo de bendición, sino que los jebuseos pertenecían a un pueblo maldito. Sin embargo, ¿por qué Dios le dice al destructor, al diablo mismo que viene arruinando y que viene haciendo pedazos, familia tras familias, y caen a un lado y caen al otro? Sin embargo, cuando llega al campo del jebuseo, el ángel de Dios dice, basta, detente al ángel destructor. Aquí no vas a tocar a nadie. Aquí no vas a herir, no vas a lastimar, no vas a robar. Aquí no vas a matar, aquí no vas a enfermar, aquí no vas a dejar a la gente en miseria. Se te terminó, diablo. En este lugar te detenés. ¿Qué habrá visto Dios en ese campo de un jebuseo? ¿Qué habrá visto Dios en ese hombre que no pertenecía al pueblo del Señor? Era un pagano. Para decirle al ángel destructor, te detienes. El Salmo 91 dice, caerán 1000 a un lado, 10.000 a otro lado, mas a ti no llegarán. Y este no era, insisto, perteneciente al pueblo de Israel. Este era un pagano perteneciente a una raza maldita. Y sin embargo, cayeron 1000 a un lado, 10.000 a otro, pero a él no lo tocaron. El diablo no pudo tocar ese jebuseo. Algo habrá visto el Señor. Interesante, ¿no? Y yo me hice esta pregunta y seguí leyendo, y entonces vi qué es lo que pasaba aquí. Estamos en el capítulo 21. Alza David sus ojos y ve al ángel de Jehová que está entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. David estaba haciendo oración, clamando a Dios, está vestido de cilicio, cubierto de cilicio, y está orando, y sin embargo el ángel destructor sigue destruyendo, pero en la casa de un jebuseo. El ángel de Jehová le dice al ángel destructor, basta, detente. Dice David entonces, pero no soy yo en su oración, ¿no? No soy yo el que hizo contar al pueblo. Si yo soy el que pequé, ciertamente hice mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que construyese un altar a Jehová. ¿En dónde? En la era de Ornán Jebuseo. Y cuando leí este versículo, me puso más intrigante todavía la historia, porque no le dice, mira, anda al tabernáculo de reunión.
No le dice, presentate delante del arca del pacto. Anda a hacer tus ofrendas y tus sacrificios ahí, que yo te voy a responder y yo voy a actuar. Yo voy a hacer el milagro que estás esperando, voy a detener al destructor, andate al templo, andate a la calle Salta, andate al santuario. No le dijo eso, le dijo, andate a la casa del pagano ese que vio al frente. Ándate a la casa del jebuseo. Yo quiero que ahí ofrezcas, yo quiero que ahí me ofrendes. Es cosa tremenda, oiga, entiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que usted no tiene que venir acá a la calle Salta, a las diferentes iglesias satélites, a los diferentes grupos de crecimiento. No le estoy diciendo eso, porque aquí se manifiesta la gloria de Dios. Pero lo que le estoy diciendo es que muchas veces, donde menos nos imaginamos, Dios manifiesta su gloria. Y donde menos esperamos, la presencia del Señor está. Por eso usted nunca jamás menosprecia a nadie, porque en ese menospreciado puede estar la respuesta divina para usted. Tal vez sus ojos están puestos sobre el gran ungido, el pastor, el famoso, el reconocido, y resulta que ese, que tal vez no es muy conocido, pero que está sentado al lado suyo, tiene la respuesta para su vida. Usted jamás menosprecia a nadie, ¿amén? Ahora dice la Biblia aquí que el ángel del Señor, Dios le dice al rey David que en la era de Ornán Jebuseo, en el campo de ese Jebuseo, vaya a llevar una ofrenda. Y entonces subió David conforme a la palabra que el profeta Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Aquí comenzamos a ver algunas cualidades de este hombre, por la cual Dios dijo, hasta aquí llegás, diablo. Vos no vas a tocar a este hombre, vos no vas a tocar esta tierra, vos no vas a tocar la finanza, la salud, vos no vas a tocar la familia de este varón. Aquí comenzamos a ver algunas virtudes y algunas cualidades de este Jebuseo. Primero, es un hombre que está trabajando. Es un hombre transparente, íntegro, porque él no se esconde. Yo no sé cuántos hijos habrá tenido trabajando en el campo, trillando el trigo. La Biblia dice que 4 de ellos se escondieron de la presencia del Señor. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué tenían que ocultar? ¿Por qué Ornán no se esconde? ¿Por qué Ornán puede estar parado delante de la presencia del Señor sin ningún tipo de temor? ¿Por qué puede estar confiado delante de Dios ese Jebuseo? Y 4 hijos suyos se están escondiendo. Se lo voy a decir en términos más sencillos. Cuando usted es un hombre y una mujer de bien, no se esconde, ¿no es así? Cuando usted es un hombre y una mujer de bien, como sus obras son hechas de día, nada tiene que ocultar, nada tiene que esconder y usted está tranquilo. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, nos andamos escondiendo, ¿amén? Si un patrullero pasa y se detiene al lado de 2 que son delincuentes, ¿qué hacen esos delincuentes? ¿Cómo tiemblan, no? Pero si se detienen al lado de gente honesta, trabajadora, íntegra, que no tiene nada que esconder, ¿usted le tiembla algo? ¿Usted tiene algún miedo? Si la policía está aquí y 2 personas de mal vivir vienen por una esquina, la evitan a la policía, ¿no es así? Dan vuelta a las manzanas. ¿Y usted va a dar la vuelta a la manzana porque haya 2 policías parados a mitad de cuadra? Usted no da vuelta a la manzana, usted no tiene nada que esconder, usted no tiene ningún miedo, no tiene ningún temor, ¿no es así? Sin embargo, estos hijos de este Ornán, 4 de ellos sí, se ve que no caminaban conforme a lo que estaba caminando el padre, pero el padre es un hombre de integridad, es un hombre recto, es un hombre que no tiene nada que esconder, es un hombre que no tiene nada que ocultar, es un hombre que está haciendo las cosas bien. Y cuando Dios ve a alguien recto, honesto, de integridad, que no tiene nada que esconder, porque solo el que anda en tinieblas tiene cosas que esconder, entonces ese hombre no tiene ningún temor y Dios le dice al destructor, detente, aquí no destruyes, aquí no robas, aquí no matas, aquí no haces ningún daño. Aleluya. Mire, nadie está exento de nada. Nadie está exento de los sufrimientos en la vida. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero también dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. ¿No es así? Nadie está exento de nada. Sin embargo, el que está en Cristo tiene victoria garantizada. Pero los que aman el mundo, aquellos que se mueven tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esos perecen porque todo eso pasa, mas el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, más allá de todas las dificultades y de todas las adversidades. Por eso la Biblia dice que muchas pueden ser las caídas del justo, pero de todas ellas le levanta el Señor. Mas cuando cae el impío no hay quien le levante, hermano querido. Por eso si usted es un hombre y una mujer de integridad, escuche,
si usted es un hombre y una mujer de integridad, si usted es un varón que honra, que respeta al Señor, que respeta a su esposa, que respeta a sus hijos, que no anda en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, que no se queda con lo que no es suyo, que no roba, que no se mete en la mano lo que no le corresponde. Si usted es una mujer que cuida su lengua, que no anda calumniando a medio mundo, despellejando vivo a quien sea, usted es un hombre y una mujer que no tienen nada de qué ocultarse y no tienen nada de qué temer. La Biblia dice en 1 Corintios 10 que a causa de murmuración un pueblo perece por el destructor. Y aquí el destructor viene destruyendo. Y caen de un lado y caen del otro. Y son todos de Israel. A ver, lo voy a decir de esta manera, a ver si me lo entiende. Eran de la iglesia, che. Venían los domingos, se sentaban en esta silla, cantaban, zapateaban, gritaban, hasta predicaban. Y sin embargo el ángel destructor le sacaba ventaja. ¿Cómo puede ser que el diablo le saque ventaja a alguien que se supone que es del pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que el ángel destructor se detenga por la orden divina en la casa de un pagano? Y yo le voy a decir cómo puede ser. Porque hay gente que por naturaleza es mejor de lo que muchos lo somos por gracia. No todos los que están ahí afuera son malos y perversos. Algunos se portan mejor que muchos de nosotros. Hola. Baja un cambio, Fernandito. Miren, hermanos amados, integridad. Integridad es una cosa que se supone que debemos tener como cristianos. ¿Amén? Aleluya. Hay tanta gente que está en un ambiente de bendición como este, pero no se confunda, señor, señora. El que estemos en un ambiente de bendición no significa que seamos unos bendecidos. ¿Me está siguiendo? Por eso el destructor roba, el destructor mata. Por eso de 10 no pegó una. Por eso hay gente que hace 50 años, perdóneme, pero quiero que le vaya bien. Pues hay gente que hace 50 años que está sentado en un banco de una iglesia y no va ni para atrás ni para adelante. Oiga, ahí hay algo que no está bien, porque si usted no es bendecido, si usted no prospera, si su vida no cambia, si su familia no es fortalecida, si no hay cambio en usted, entonces el poder de Dios no está obrando en usted. Usted no ha conocido a Cristo. Pero usted puede conocerlo en esta mañana. Amén. Hermanos amados, la Biblia declara que el ángel destructor se detiene en la tierra de Ornán Jebuseo. Vemos una característica importante entonces en este hombre. Y allí llega David, ¿no? Y viene y lo mira a Ornán. Ornán lo mira a David. Y dice que sale del campo y se postró en tierra ante David. Vemos además un hombre ubicado. Hay un hombre, este Jebuseo, que tiene un sentido de ubicación extraordinario. Él honra al Señor del cielo, está delante de Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también puede presentarse delante del hombre sin nada que temer, honrando, respetando. Él entiende que David era la autoridad humana que tenía, y el que entiende un principio como este, que es el principio de la autoridad, también es bendecido por Dios. No, yo soy de Pablo. No, yo de Pedro. Y yo de Cristo, dijo otro. Y entonces uno lo seguían a Pablo, el otro lo seguía a Pedro. El que seguía a Pedro no lo escuchaba a Pablo y el que seguía a Pablo no lo escuchaba a Pedro. Y estaban los que no lo escuchaban ni a Pedro ni a Pablo, los que eran de Cristo. Los más rebeldes de todo eran esos, los que eran de Cristo. Porque si no respetaban, honraban a quien veían, si no amaban al que tenían al lado, al que veían con sus ojos, ¿cómo iban a honrar, respetar y amar al que no se ve? Y este es un hombre que entiende principio de autoridad. Él sabe que como padre es autoridad. 4 le salieron medio calandraca, ¿no? Se tomaron se mandaron a mudar cuando la gloria apareció. Pero era un hombre de bien. Él entiende que tiene una cabeza, que tiene una autoridad. Él sabe que también es padre, es autoridad. Él sabe que tiene una autoridad humana, terrena, que es el rey David. Él está honrando a Dios y está honrando a su autoridad terrena. Esa es otra de las características por las cuales el ángel destructor se detiene en la casa de ese hombre, porque ese hombre sabe respetar autoridad. Entiende el principio de la autoridad. Te voy a decir algo, todo verdadero cristiano ha tenido un encuentro con la autoridad. Y donde va, busca y encuentra la autoridad. Es importante esto, ¿eh?
Dios ha puesto autoridades humanas, autoridades terrenas, y la autoridad no pertenece al hombre, pertenece a Dios, pero Dios la ha delegado al hombre. Y Dios está esperando que nosotros seamos personas que estemos sumisas a autoridad. Honremos y respetemos a autoridad. Porque la rebeldía no es un principio divino, es un principio diabólico. Por eso hay mucha gente que perece porque es rebelde. Porque no se sujeta, no se somete a autoridad, porque no entiende lo que es autoridad, porque no conoce la autoridad que es Dios. Bueno, hay tantos casos en la Biblia. Aarón y María y Moisés, 3 hermanos. Aarón y María eran mayores que Moisés, usted lo sabe. Por lo tanto, en la casa, Aarón y María eran autoridad de Moisés. Pero un día Aarón y María hablaron mal de Moisés porque Moisés hizo las cosas mal. Era autoridad y estaba haciendo las cosas mal. Él mismo había escrito en la ley de que no había que casarse y mezclarse con otras razas. Y sin embargo se estaba casando con una cusita, ¿no es así? Entonces habla Aarón y María entre ellos. Y hablan acerca de lo mal que hizo Moisés. Y hasta ahí venían bien. El problema fue cuando se metieron con la autoridad. Porque ellos en casa le podrían haber pegado una lavada de cabeza terrible a su hermano menor. ¿Qué estás haciendo? Vos mismo sos el que escribiste esto. Dios te dio este mandamiento y vos lo estás quebrantando. Lo podrían haber reprendido. Sin embargo, cuando tocaron la autoridad, ¿y en qué momento la tocaron? Cuando María dijo, ¿qué? ¿Acaso Dios habla por Moisés nomás? Cuando lo metieron a Dios al medio, ¿qué ocurrió? Dios los llamó a los 3. Y la lepra cae sobre María. Ustedes saben la historia. Y si no saben, se la cuento rápido. ¡Ay, Señor, locamente hemos hecho! Respondió Aarón. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Señor, sanala. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No, Señor, el problema no es tuyo, el problema es mío. No se metió con vos, se metió conmigo. Ahora, le habían sacado el cuero a Moisés. El problema es que se había metido con Dios, porque la autoridad es Dios. ¿Me está entendiendo? Este es un hombre que entiende el principio de la autoridad. Por eso Dios le dice al destructor, detente, aquí no vas a tocar, aquí no vas a robar, aquí no vas a matar, aquí no vas a enfermar, aquí no vas a arruinar esta familia. Aleluya. Sigue la Sagrada Escritura diciendo en este mismo capítulo, ¿a dónde estábamos? ¿En el 21 era? En el 21, exacto. Viene David entonces, lo miró a Ornán, y Ornán se postró delante de David. Entonces David le dice a Ornán, dame este lugar de la era para que yo edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le va a responder a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Y creo que aquí vemos la más grande característica de este hombre, por la cual el Señor detiene al destructor. ¿Cuántos quieren que Dios detenga al destructor sobre su familia? Aquí hay una característica impresionante de este varón. Viene David y le dice, mira, ve este pedazo, dámelo por el precio justo, yo te lo voy a pagar lo que vale este pedazo, le dijo David. Porque tengo que hacer una ofrenda acá, el profeta me habló, dice Dios, y se va a parar este desastre que yo mismo originé. Y Ornán le dice, yo te lo doy, yo te doy el campo, yo te doy los tirillos, yo te doy los bueyes, yo te doy el trigo, yo lo doy todo. ¿Usted sabía que Jesús lo dio todo por usted y por mí? ¿Usted sabía que Dios lo dio todo? Yo quiero decirte que no espera a cambio nada menos que todo. Ahí entra la palabra pacto. Dios hace pacto con nosotros. Y en ese pacto incluía el derramamiento de su sangre, hermano. Él dio todo por nosotros. Y no está esperando a cambio nada menos que todo de nosotros. Amén, 2 o 3 nomás. Qué difícil que es comenzar a ceder y dar, ¿no? Y a darlo todo. Diga conmigo, todo. No, yo a Dios le entrego esto, esto no me lo toqué Dios porque esto es mío, esto también, esto tampoco, esto sí, esto no, esto con esto no, esto sí, Dios. Todo. ¿Qué significa esto? Que debes entregarte atado de pie y mano al Señor. Que si verdaderamente entramos en pacto con Él, tenemos que decirle,
todo es tuyo, Señor. Y a veces decimos, mi mujer, mis hijos, mi marido, mi casa, mi auto, mi trabajo. La verdad que todo es de Él. Señor, yo te lo doy todo, pero te desesperás cuando algo pasa con tus hijos o cuando algo pasa con aquellos. Sí, todo es de Dios. ¿No es que todo de Dios? Les voy a contar una experiencia personal. Cuando mis hijos eran chicos, mi hija mayor iba a inglés, pero era chica también, era así. Entonces la llevaba la madre y yo la buscaba. Un buen día, no tenía, a mí me dijeron que no tenía ese día, y yo me olvidé y la fui a buscar. Y empezaron a salir todos los niños, ¿no? Y esta no salió. Y yo me empecé a desesperar y a pensar idioteces. Y le habrá pasado algo en la calle, y la habrán robado. ¿Y a dónde estará? Así que desde la puerta del lugar ese que le enseñaban inglés hasta mi casa, me iba caminando la cabeza a mil. Y entré a desesperar, hermano. La verdad, me desesperé. Y entré a mi casa. Y la vi que estaba ahí en mi casa. Sí, pero no hice como usted. Ja, 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 ja. Me agarró un ataque nervio, agarré la llave que tenía en la mano y la tiré contra el piso, la hice pedazo. Era una alarma. Sí, cristianito y todo, yo tocaba la guitarrita acá arriba. ¿Eh? Cristianito ya, ¿eh? Entonces Dios, la primera que me habló fue mi mujer, que me dijo, ¿estás loco? Y era Dios hablando por ella. Y después era Dios directamente hablándome el corazón. ¿Pero cómo? ¿No son míos tus hijos? ¿No me dijiste eso? Sí, Señor, perdóname, son tuyos. Son tuyos, Señor. Desde ese día se me fueron los miedos, se me fueron los temores, porque sé que todos están en las manos del Señor. Amén. Todo es de Él. Mire, hermano, ¿estamos dispuestos a darlo todo? Este Jebuseo no era él alguien que formaba parte del pueblo de Israel, se lo dije 10 veces, ¿no? Era un Jebuseo, pero era un tipo que dijo, yo no te voy a vender, yo te lo voy a dar al campo. También te voy a dar los trillos y te voy a dar los bueyes. Le está dando las herramientas de trabajo. Sus trillos, que eran de madera, le está dando los bueyes, que eran el tractor de la antigüedad. Y le está dando el trigo que había cosechado para vivir él y su familia el resto del año. Verdaderamente lo estaba dando todo. No se puso a calcular, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Qué me va a pasar mañana? Uy, si le doy esto, uy, si le doy aquello. No, si es para Dios, yo lo doy todo. Por eso es que se detiene el ángel destructor. Por eso Dios detiene la mano del diablo en esa tierra. Diablo, veniste destruyendo por acá, por allá. 72,000 ya has destruido. Pero con este no. A este no lo tocas. A este no le arruinas la vida. A este no le vas a destruir. Porque este es un hombre de integridad. Este es un hombre de esfuerzo. Este es un hombre transparente. Este es un hombre que me ama y es un hombre de pacto que está dispuesto a darlo todo por mí. Amén. Entonces se detiene el ángel destructor. Aleluya. Hermanos amados, ¿qué le responde David? Entonces David le dice a Ornán, no, sino que efectivamente lo voy a comprar por su justo precio. Porque no voy a tomar para Jehová lo que es tuyo, ni voy a sacrificar el holocausto que a mí no me cueste nada. ¿Sabe qué pasa? David primero le dice, che, ¿cuánto vale? Yo te voy a pagar el precio justo. Y el Jebuseo le pintó la cara a David. El Jebuseo le dio una lección al ungido y dulce cantor de Israel. Yo lo doy todo. Y David dijo, este no puede ser menos que yo. Perdón, yo no puedo ser menos que él, dijo David. Si este está dispuesto a darlo todo, yo tengo que dar más de lo que este dice. Primero le dice su justo precio, vamos a leerlo enseguida. Le terminó dando 600 ciclos de oro. Le dio un dineral por eso. Se lo pagó y bien pagado, ¿entiende? Porque David dice, yo no le voy a dar al Señor algo que a mí no me cueste nada. ¿Sabe por qué? Porque David también quería la bendición para su vida, para su familia, para sus hijos y para su nación. En otros términos, lo que él está diciendo, che, Jebuseo, vivo vos, ¿no?
Así que vos lo das todo y Dios para la bronca tu capito. Qué bien que te va bien, pero yo también quiero que me vaya bien. Yo también quiero ser bendecido. Yo también quiero que mis hijos estén bien. Yo también quiero que mi nación sea prosperada. Por lo tanto, yo también estoy dispuesto a dar para el Señor. Amén. Esto es importante. Fácil es dar lo de otros, ¿no? Hablando de dar lo de otros hace un rato. Y pensando en esto también. Vamos a ver en cuáles de todos los bolsillos tengo lo que pedí prestado hace un rato. Espérenme, no, que algo... Ahí está, ¿ves? Lo pedí prestado y me vieron cara de hambre y me lo terminaron ofrendando. Pero lo voy a devolver. Lo voy a devolver. Este es un billete de 100 pesos, ¿no es cierto? Yo tengo unos billetes de 10, pero quería dar algo que cueste. Para hacer este ejemplo. Dar algo que cueste. David dijo, no voy a dar nada que a mí no me cueste. Esto a mí no me costó, está prestado, pero lo voy a devolver, me va a costar, ¿está bien? Y esto cuesta, no es fácil ganarse 100 pesos, usted sabe. Entonces yo lo voy a ofrendar. David ofrendó con 600 ciclos de plata, de oro, perdón. Ahí lo dice en el verso 25. Y David le dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. 600 ciclos, un dineral, hermano. Allí David entonces edifica el altar a Jehová y allí ofrece holocaustos y ofrenda de paz. Allí invoca a Jehová, que le responde por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Eso significa que esa ofrenda que David dio fue aceptada. Ustedes saben que Dios acepta ofrendas y hay otras que Dios no acepta, ¿no? ¿Sabía eso, no? Un día vino Caín y Dios no aceptó su ofrenda. Y vino Abel y Dios aceptó su ofrenda. Ahora, para cada ofrenda que Dios acepta siempre hay una hermosa respuesta divina. Y entonces esta ofrenda que estaba siendo entregada no en el altar, ni frente al arca, ni en el tabernáculo, sino en el campo de un jebuseo, creo que lo dijo como 30 veces ya, fue aceptada por Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque la Biblia dice que Dios envió fuego desde el cielo, que la consumió la ofrenda. Ahora, cuando uno da una ofrenda a Dios, cuando uno ofrenda algo a Dios, no necesariamente un papel pintado, no estoy hablando de dinero, aunque habla mucho lo que damos o no de dinero, porque si nosotros damos dinero es porque no estamos aferrados a él, y ese dinero que está hecho de papel, y el papel será de madera, es decir, de un tronco, no es un Dios, como dice el libro de Isaías, tú eres mi Dios, ayúdame, en ti confío. Pensar que hay mucha gente que se postran delante de un tronco como este a decirle, tú eres mi Dios, ayúdame y en ti confío, ¿no? Pero cuando uno tiene a Dios del cielo por Dios, no está aferrado a esto, porque sabe que esto lo da Dios, porque Dios nos da la fuerza, la salud y el poder para hacer las riquezas. Entonces no está aferrado a lo que Dios da. Hola. Cuando uno verdaderamente lo dio todo, su vida, su corazón, no está aferrado a las cosas que Dios le da, está aferrado al Dios que da las cosas. ¿Me estás siguiendo? Y eso es importante, no te aferres a las cosas que Dios te da, aferrate al Dios que da las cosas, al dador del don. Si alguien me lo puede levantar porque es la ofrenda para el Señor. No vaya a ser que no esté siendo aceptada, ¿no? Y la Biblia dice que vino fuego y lo quemó. Hermano, si eso fuera un Dios para mí, yo estaría desesperado si Dios me lo quema. Vení para acá. Este tiene vida, este no quiere. Vos quédate ahí. Si yo estaría aferrado a eso y lo estaría dando a Dios como alguno, ¿no? Yo te doy, vos me das, yo te doy, vos me das. Porque algunos hacen trueque con Dios. No, Dios no es Dios de trueque, Dios es Dios de pacto. Él espera que lo des todo, porque Él lo dio todo. Ahora, Dios te da todo lo que tiene, pero vos le tenés que dar todo. ¿Qué le podemos dar a Dios, hermano? ¿De qué le podés dar a Dios? Le vas a dar tus miserias y Dios le da tus riquezas. Le vas a dar tus debilidades y Dios te da su poder.
Le das tus fracasos y Dios te da tus victorias. Le das tu vida muerta y Dios te da vida eterna y abundante, hermano. Vale la pena el canje. ¿Por qué te aferras tanto a lo que no tiene valor? Amén. Ahora, si estaríamos aferrados a esto, ¿no? Y viene el fuego. ¡Ay, se me quemó el billete de 100! Pero cuando lo diste todo, es más fácil entregar lo que Dios te pide. Este era un lugar de pacto, hermano. Por eso el ángel destructor se detiene. Porque hay un hombre que entiende lo que es pacto. Él dice, yo lo doy todo. Y Dios lo dio todo por él. Porque él no perdió nada, al contrario, ganó. Y le pagaron por ese pedazo de campo mucho más de lo que verdaderamente valía. 600 ciclos de oro, dice la Biblia. Y allí edifica altar al Señor y la ofrenda es aceptada. Porque fue aceptada, mire lo que ocurre. Entonces Jehová le habló al ángel destructor y le dice, vuelve tu espada a envainar. Y así como el ángel destructor se detiene en la tierra de Ornán, a partir de esa ofrenda aceptada por David, cabeza de la nación, detiene toda la destrucción en un pueblo y en una nación. Porque cuando la cabeza de una nación es bendecida, toda una nación es bendecida. Porque cuando la cabeza de una congregación es bendecida, toda la congregación es bendecida. ¡Aleluya! Hermano mío, qué maravilloso. Allí está entonces obrando, viendo David, mire lo que dice aquí la Biblia, verso 28, viendo David que Jehová había huido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Viendo David que Jehová le había escuchado, ¿en dónde? En la era de Ornán Jebuseo. Recuerde que él y todos sus líderes estaban en ayuno, en oración, vestidos en cilicio, tapados en cilicio, orando y Dios no los estaba escuchando. Sin embargo, dice que Dios los escuchó en este lugar, en la era de Ornán Jebuseo, porque era un lugar de pacto, hermanos, la era de Ornán Jebuseo. Y donde hay pacto, Dios oye. Dios se acuerda de pacto, Dios nunca se olvida de pacto. Por eso los que entran en pacto con Dios son gente bendecida. Pero no debemos ser quebrantadores de pacto. Mire, un ejemplo de pacto es el matrimonio, ¿no? Yo hace unos 20 y pico de años atrás, 27, 28 años atrás me casé. Entonces todo lo que era de ella es mío. Y todo lo que es mío es de ella. Ella trabaja, mi esposa trabaja. Y cobra un sueldo. Y yo también tengo mi entrada. Pero tenemos una sola caja, porque lo de ella es mío y lo mío es de ella. Esto es tuyo, esto es mío. Préstame, te presto, te doy, se me acaba y después no devuelvo. Y empiezan los líos, ¿no? No, cuando hay un pacto, lo de ella es del hombre y lo del hombre es de ella. ¿Amén? Todo. No solo el dinero, todo. Porque hay un pacto, que este caso es el pacto de matrimonio. Dios es un Dios que guarda pacto, hermano. Dios no quebranta pacto. Dios no traiciona. No traicionemos nosotros al Señor. Dios permanece fiel. No seamos infieles nosotros al Señor. Por eso en ese lugar de pacto, Dios detiene al ángel destructor. Y David dice en el verso número 20, en el capítulo 22, verso 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí estará el altar de holocausto para Israel. Antes estaba en el tabernáculo de reunión, que era una carpa que andaba por ahí en diferentes lugares. Y Dios le dice, no quiero que vayas a esa carpa, quiero que vayas a la casa del Jebuseo. Ahí quiero que me vayas a ofrendar. En ese Jebuseo, en ese que vos creés que no pertenece al pueblo santo, en ese que vos menospreciás, en ese que vos pensás que yo me olvide de él. Gracias a ese yo voy a detener la bronca sobre esta nación y sobre esta ciudad. Dicho en cordobés para que lo entendamos, ¿no? Y David entiende eso. David comprende eso. David se da cuenta que la religiosidad le sirve de nada en los momentos difíciles de la vida. Que Dios no está mirando las actitudes religiosas, que Dios estaba mirando el corazón de un hombre, en este caso un jebuseo, que no pertenecía, ya lo dijo como 50 veces, ¿no?, al pueblo de Dios. Sin embargo, era un hijo de Dios. Hermano querido, mire lo que la Biblia dice aquí, que David dijo, aquí va a estar la casa de Dios, porque David se había propuesto en su corazón levantar un templo al Señor.
Dios le dijo, no vas a ser vos el que la levante, has derramado demasiada sangre, pero tu hijo Salomón me va a edificar templo a mí. Muy bien. Pasó el tiempo. David se murió. Y está ahora Salomón reinando. Y llegamos al segundo libro de Crónicas, y con esto ya voy terminando. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 3. Y dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí se levantó el templo de Jerusalén. Salomón construyó el templo en ese lugar, un lugar de pacto, pero no solo porque había un hombre dispuesto a darlo todo como Ornán en ese momento, sino porque 1000 años antes de Ornán hubo alguien que también estuvo dispuesto a darlo todo en ese mismo lugar. Génesis capítulo 22, ese es Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿A dónde? ¿Y a dónde estaba el campo de Ornán Jebuseo? En el monte Moriah. Lo leímos recién, ¿no? Ese campito del Jebuseo era el monte Moriah. Y 1000 años antes había acontecido algo extraordinario. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos una actitud de obediencia. Al tercer día, oiga, no fue un arrebato de fe lo de Abraham, no fue una locura espontánea, no fue una cuestión emocional. Durante 3 días estuvo caminando con su hijo sabiendo que iba a entregarlo a Dios en ese monte Moriah. Él podría haber dicho, después de haber hecho unos pasos o de haber caminado un día o 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, voy a entregar a mi único, al que amo, aquel que esperé tanto. Es que él ya lo había entregado antes. Él sabía que todo era de Dios. Lo que dijimos recién, Abraham es un hombre que está dispuesto a darlo todo. Da todo con tal de no perder al dador. Ama más al dador que al don. Amaba más a Dios que a su hijo. Por eso estaba dispuesto a entregarlo. Sabemos la historia, y lo que no la saben, por supuesto que no pereció Isaac, sino que en ese lugar, en el monte Moriah, Dios hizo pacto con aquel hombre. Y le prometió bendición, le prometió prosperidad, le prometió tierra, le prometió gente. Sin necesidad de que se llene de orgullo como se había llenado el corazón de David. Abraham, un hombre de pacto. Habían pasado 1000 años, pero Dios no se había olvidado del pacto. Por eso también allí se detiene el ángel destructor. Cuando llega al monte Moriah, a la era de Ornán Jebuseo, Dios le dice al ángel: basta, detente. A este hombre y a esta casa no me la tocas. Faltaba que entre en pacto David. Yo lo doy todo, dijo David. Yo también voy a entrar. Yo no le voy a dar a Dios a mí algo que no me cueste nada. Incline su rostro, por favor. Amado y glorioso Señor, que los que estamos aquí podamos verdaderamente entregar nuestras vidas por completo. Estas son de esas palabras que se suelen hablar con facilidad, Señor. Pero qué difícil es entregar nuestro yo, porque eso implica tomar la cruz. Sabemos que solamente puede ir ante tu presencia el que toma la cruz a diario. El que mengua en el yo para que tú crezcas, Señor, porque así es necesario. Amado Dios, queremos entrar en pacto contigo, para que tú puedas dar la orden y ese destructor que está arruinando mi familia, mis hijos, que los está perdiendo en alcohol, en drogas, Señor. Sean, Señor, detenido ese destructor. Tú puedas decirle: basta, detente, como lo hiciste en la era del Jebuseo, Señor. Padre, aquí estamos, no somos mejor que el Jebuseo, pero si tú escuchaste a ese hombre, Señor, nos vas a escuchar a nosotros como escuchaste a David. Hay gente aquí que ha entendido que tal vez
tiene una religión que se llama evangélica, o quizás está por primera y segunda vez acá, no ha entendido mucho, pero solo entendió que necesita entrar en pacto con Dios. Porque se está dando cuenta que el ladrón, el diablo que roba, mata, destruye, ha arrebatado tanto de su vida, y a pesar de que viene a la iglesia, el diablo le sigue arrebatando. Hay alguien aquí que tal vez no haya entregado alguna pasión desordenada, que no haya entregado algún vicio. Hay alguien aquí que tal vez no haya entregado su lengua y todavía condena y juzga y murmura. Hay alguien aquí que no haya entregado todavía su sexualidad, que no haya entregado verdaderamente su esposa, sus hijos, sus bienes materiales, que todavía esté tan aferrado a eso. Hay alguien aquí que quiere entrar en pacto con Dios. Sé que la pregunta es complicada, sé que es profunda. Por eso te voy a pedir que no te pongas de pie por una emoción nomás, pero quiero que sepas que si entras en pacto con Dios, ese diablo destructor se va a detener.